porque es importante el diálogo, porque acá aparecen algunos protagonistas en escena que ahora se ven resignificados. Por ejemplo, justamente este asunto de ortopedia, creo que está mal escrito ahí. Bueno, esto le pregunta a Orne, sigue conversando naturalmente, aparece Carmela Vivaldi, que así tenía agendado a su padre, Ornella. Recuerden que Ornella Calvete era funcionaria del Ministerio de Economía. Además de hija de Miguel Calvete, el lobista, operador, empresario, hombre que conocimos en su momento por representar a los supermercados chinos, después terminó preso por regentear prostíbulos. En el medio apareció estas gestiones de coimas y contratos en la Andis. Bueno, Carmela Vivaldi en el teléfono de Ornella Calvete era Miguel Calvete, su padre. Y le responde, bueno, buen día, lo veo a las 12, en el francés, así charlamos personalmente. Bueno, sigue la conversación, gracias. Y ya en la segunda tanda de mensajes, esto está incorporado al expediente, lo que estamos mostrando son chats que están incorporados al expediente. Orne le dice, éxitos, dale que te compro algo lindo si sale. Estaban hablando de un negocio, naturalmente. Orne le promete algo lindo a su papá. Algo como una Lambo, una granja, lo que quieras. Y le dice Calvete, no hace falta, con el 3% para KM está perfecto. Acá están diciendo Cadrián Murano. No sé. Kardashian, puede ser Kardashian. Karl Marx. Karl Marx también en el ¿Será chat. Karl Marx el que cobra el 3? Puede ser. Bueno, ¿quién será KM? Desde entonces nos estamos preguntando, ¿quién es KM del 3%? Alguien recordaba que en la causa Siemens aparecían unos documentos, años 90, uno de los hechos de corrupción del menemismo, aparecían documentos donde se ponían cifras al lado de las siglas CC y CM. El presidente se llamaba Carlos Menem, su ministro del Interior, que había concedido la concesión a Siemens por los documentos, era Carlos Corach. Parecían muy sencillos de resolver. Nunca se resolvió quiénes eran CM y CC. ¿En serio? No, es que cuando viene cruzado, el juez te dice, mira, vino muy cruzado esto, no estoy para hacer crucigramas. No estoy para tus acertijos. No estoy para acertijos, tengo mucho laburo que hacer. Ondas, claro. No puedo ponerme a averiguar quién es ese 6M, pero mirá que son lo que cobraban las coimas. Puesto menor. Bueno, y medio que con el KM hasta acá venía pasando eso. Está hace varios meses este KM expectante por ser dilucidado en el expediente del hijo, que avanza a todo vapor en el expediente de Adorni. Hay una hipótesis que tienen añosos habitantes de Comodoro Pi, que saben por experiencia. Hay una hipótesis que dice que el hijo tiene múltiples velocidades en su caja de marcha y que la velocidad que le imprime Adorni persigue un objetivo con Adorni, en tanto que la velocidad, la baja velocidad con la que transita la causa Andis persigue otro objetivo con Javier y con Karina. Para decirlo en sencillo, una cosa es apuntar y tener el dedo en el gatillo, otra cosa es disparar. Acelerar con Adorni es una advertencia. Acelerar con Karina y con Javier ya pasa de claro a oscuro, deja de ser una advertencia, pasa a ser un hecho mucho más grave. No es lo mismo determinar que el presidente es corrupto que su jefe de gabinete pudo haber incurrido en enriquecimiento ilícito. Hay una hipótesis mucho más rebuscada todavía, la comento porque nuestro compromiso, el programa se llama Verdades Afiladas, y es que ustedes sepan lo mismo que nosotros, en tal caso sacarán sus propias conclusiones. Hay otra hipótesis más rebuscada que dice que la aceleración del caso Adorni, que es en sí mismo un hecho de escándalo público por todo lo que venimos contando, en términos judiciales quizá no tenga una consecuencia condenatoria. Quizá en términos judiciales Adorni esté cubierto. Y que la aceleración lo que busca es determinar rápidamente que Adorni no cometió delito, lo que no significa que no tuvo faltas éticas ni todo lo demás que se puede cuestionar políticamente. Pero que sería un favor, digamos, que acelerar el caso Adorni, donde
podría justificarse el movimiento de dinero por los mecanismos que estamos comentando, los mecanismos instrumentados por la escribana Nechevenko, los préstamos, las idas y vueltas, te presto la casa, dame 30 lucas, el resto me lo pagas más adelante. Es una hipótesis para mí más rebuscada, la idea de te investigo para beneficiarte. Me parece que no va por ahí. No va por ahí. Me parece más la hipótesis, suscribo más la hipótesis de la advertencia. Te acelero contra Adorni, que ya es boleta, para darte una advertencia. Podría decir el juez Lijo, fastidioso porque no fue ministro de la Corte y además ahora le pusieron a un frenemy como ministro de Justicia, alguien que aspira al mismo puesto que él, que es la Procuración General de la Nación. Ahora, más allá de las motivaciones del juez, que hay que considerarlas, pero no hacen al fondo del asunto, al final del camino lo que habría que determinar si efectivamente se pagaron y cuánto se pagó de coimas en el caso Andis, porque para mí representa el caso más obsceno que conjuga crueldad, ajuste, plan de negocios y plan de gobierno. Es decir, todas estas cosas que nosotros solemos comentar a veces de manera dispersa, el ajuste por un lado, la corrupción por otro. En el caso Andis se reúne todo, porque se aplica con ferocidad sobre un sector de los sectores más vulnerables que tiene cualquier sociedad, son las personas con discapacidad, que tienen limitaciones para conseguir su propio sustento, por eso tienen una serie de mal llamados beneficios, que son derechos que otorga el Estado justamente para incluir a la sociedad, a todos y todas, más allá de la condición, la vulnerabilidad que les toque transitar en la vida. Eso es lo que uno aspira de un Estado, ¿no? Que el Estado contemple una convivencia lo más armónica posible. Bueno, no es el principio rector de un gobierno como el de Javier Milei, que cree en los juegos del hambre, que cree en la supervivencia del más fuerte, que es darwinista. Entonces, hay un concepto ideológico detrás de la agresión al más débil. Es lo que ocurre en la selva. Sí. Es los juegos del hambre, ¿no? Sí, sí. Esa película o ese, en realidad es un libro que después se transforma en película, donde justamente se escenifica este tipo de sociedad que propician quienes sostienen estas ideologías, ¿no? Sí, es básicamente esta cuestión de la supervivencia, en donde si vos estás mejor, si vos podés tener un techo sobre tu cabeza, podés tener los 4 platos de comida, llegar a fin de mes, mandar a los pibes al colegio, salud y qué sé yo, es porque vos te esforzaste. El mérito. Exactamente, el mérito. Porque vos te esforzaste y si no lo tenés, es culpa tuya por no haberte esforzado y nadie debería ayudarte a tener ese piso, esas condiciones básicas, porque ayudarte sería robarle a aquella persona que sí se esforzó, ¿no? Como vos, pedazo de vago. Sí. Entonces yo le estoy robando para darte a vos que evidentemente no te lo mereces. Ahí está el asunto. El caso Andis resume la verdadera cara de la gestión Milei. La palabra crueldad se queda corta. La agresión al más débil. El ajuste aplicado con fines de choreo, con fines de rapiña. El ajuste aplicado no para optimizar los recursos del Estado, sino para mejorar patrimonios personales. En principio de la familia Calvete, por lo que veíamos en este chat. Pero está ahí latente dilucidar si también para KM, que no sabemos quién es. ¿Hay más gente arriesgando otros KMs en el chat de YouTube? Hay gente que dice Karl Marx, por ejemplo. Sí, Karl Marx me parece que es ensuciar la memoria del prócer. Es ensuciar. Karl Malone. Karl Malone puede ser. Puede ser, puede claro. ser, ¿eh? Jugador de la NBA. Kardashian Martín, o sea, que cambiar el orden. Kardashian, claro. Puede ser al revés también. Sí, Kylie Minogue, obviamente. Está ahí. Mateo Klimowicz, si lo cambias al revés. Claro, Mateo Klimowicz. Cristina Mirchner, dicen algunos. Carla Melliza, ojo, atención. No, bueno, hay gente mala que tira un nombre que me hace ruido, que es Karina Milei, ¿podés creer? No está dilucidado eso. No. Por favor. No está dilucidado, pero ayer se conocieron otros audios. Papá.
En uno de ellos, Miguel Calvete, preso, por otra cosa, por regentear prostíbulos. Miguel Calvete, que tenía muchas actividades, muchas inquietudes, ¿no? Ninguna de ellas legal. Y mirá si es con K. Mirá si es Miguel Calvete con K. No, Miguel Calvete es con C. Habla de unos 80, 90 palos que habían llegado y que se tenían que pagar. Incluso en la conversación, bueno, especulan de qué modo se debería pagar eso. Escúchenlo. Uno de los principales proveedores de insumos ortopédicos que eran parte de este entramado que desviaba y direccionaba. Proveedor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Exactamente. Empecemos a escuchar y vamos a ver de qué se trata. Dale. Michael querido, olé, cada día te quiero más. Soy de River. Perdón, no te quise bardear. Escucha, amor, ahí me dicen los chicos que entraron algo de 80 y casi 90 palos. Pero bueno, nada, cualquier cosa me llamás, te llamo más tarde porque tengo entendido que estás con un par de horas menos, por lo que me dijiste. Nos hablamos cuando quieras más tarde. Besitos enormes, mi amor, pasada lindo, disfruta. Miguelito, bueno. A ver, lo tengo preparado todo en pesos. Si lo vas a querer en verde voy a tener que ir a una, no sé, a una cueva quemada en la gamba. No me queda otra. Desarmar todo y ir a la cueva. Yo no creo que tengamos esa cantidad de dólares en la ortopedia, porque son 2 liquidaciones. Pero, bueno, decime qué querés que haga y trato de coordinarlo. Bueno, el que habla, esto fue ayer dado a conocer por C5N. Martu, creo que es la periodista, pido disculpas, no retuve su nombre, no es personal, no, me pasa con todo el mundo. Es una cualidad tuya. No sé si es una cualidad, es una característica. Bueno, C5N daba a conocer estos audios donde, ¿se acuerdan que en la conversación entre Ornella y su padre Sí. se hablaba de una ortopedia? Aparentemente el que hablaba es el ortopedista. Okay. Y el ortopedista era parte del sistema, se hacía el contrato con Andis y aparecían estos volúmenes de guita, 80, 90 palos, que después terminaban en coimas. O sea que con los audios de ayer se empiezan a completar la trama, el recorrido que iba de los contratos a la coima. En parte se puede leer en los chats que ya están incorporados al expediente, en parte en estos audios donde hablan otros involucrados. La hipótesis hasta ahora es que este audio del ortopedista a Miguel Calvete traza la ruta del dinero. Es dinero de Andis, que realiza compras que se supone que van a beneficiar a personas que están perjudicadas por el gobierno, sobre quienes se aplica un ajuste feroz, salvaje, cruel, violento, al tiempo que ese dinero termina en los bolsillos, el principio de Calvete, de su hija, y de KM. Sí, siguen tirando nombres, ¿eh? Kate Moss, el Chapu. Puede ser Kate Moss. El Chapu Kate Moss. nos dice Kevin McAllister, que estaría muy bien para el meme, ¿no? Kevin McAllister puede Kevin ser. McAllister. Sí, que también tendría. Claro, que juega Yo lo No, dejaría no, tranquilo, igual tiene que jugar un mundial ahora. Claro, ¿no? yo pensé en mi pobre Angelito inmediatamente. O No, sea, ese claro, jugador. es un jugador de fútbol, ¿no? Claro, Está bien. Macaulay. Imagínate. Claro, exactamente. Bueno, sigamos especulando. Sí, Así se deben coparon estar. mucho con esto, ¿eh? Bueno, mientras se trata de elucidar quién es KM, que aparentemente cobraba el 3%, según estos mismos Ese dato puede ser, ¿eh? Sugestivo. sugestivo, ayer, insisto, se conocieron otros audios que no vamos a reproducir porque no están en el expediente y no nos consta el origen. Okay. Entonces, queremos ser responsables, como venimos siendo hasta ahora, en el tratamiento de todas las cosas que venimos contando. Pisamos sobre firme. Ahora, esos audios contienen la voz, no sabemos qué tan editados están, contienen la voz de una persona que existe, que es Florencia Pérez Roldán, que hace prensa de libros. Comunicación de libros, Claro. de lanzamientos literarios. Y trabajó en esa tarea como parte de una agencia de comunicación, PR Comunicaciones, para el patriarca Kovalivkar, el fundador de la droguería suizo-argentina,
que después de legarle a sus hijos la gestión de la empresa, se dedicó a hacer libros, literatura erótica. Literatura erótica. Sí, ¿se acuerdan que hemos leído acá algunas cosas de la literatura erótica? Sí, sí. No es como la de Sturzenegger. Es más porno. Claro. Es más condicionada, más explícita. Igual que Giro, ¿eh? Que Giro profesional. Bueno, tampoco. hay quien dice, La gente se reinventa. Claro, hay que reinventar. Giro profesional interesante. hay quien dice que ya era obsceno de antes, pero no sé Ok. si se asocia lo porno con lo obsceno. Claro. Sí, bueno, hay algo. Un poco así. Hay algo de explícito en la literatura del señor Kovalevkar Sr. ¿sí? Bueno, en su condición de prensera de Pérez Roldán, de Kovalevkar Sr., tuvo contactos aparentemente con comunicadores, entre ellos Eduardo Feynman. El contacto fue reconocido por el propio Feynman, que en su cuenta de Twitter, después de que se conociera un audio donde Pérez Roldán dice haber recibido a las 4 de la mañana una comunicación de Feynman donde le anticipa el allanamiento a los domicilios de Kovalevkar, dueño de droguería suizo-argentina, Sí. Feynman sale a desmentirlo. Dice, efectivamente, yo tuve un intercambio con Pérez Roldán. Bueno, ahí está la parte de la desmentida, pero lo importante está justamente en la captura que el propio Feynman hace de su teléfono, donde busca demostrar que efectivamente a las 4 de la mañana él le aclaraba el día de los allanamientos, 21 de agosto del 2025, efectivamente se realizaron los allanamientos a los domicilios. Pero Feynman dice, yo no hablé de eso, simplemente ante una inquietud que me había manifestado Pérez Roldán, yo le aclaré que no hablaba del padre, Eduardo Kovalevkar, el escritor erótico, sino del hijo de Jonathan Kovalevkar. Sí. Y pone al lado Feynman una secuencia de inteligencia artificial, de las respuestas que da Google con inteligencia artificial. Sí. Debe haber puesto en Google. ¿A qué hora fue? Dice. ¿A qué hora Arriba. fue? Claro, puso a qué hora fue, refiriéndose al tema de los allanamientos. Y la inteligencia artificial, que muchas veces contesta cualquier cosa, Sí, sí. Sí. contesta sobre los allanamientos a la droguería, que efectivamente fueron en otro momento. Fueron más adelante. Pero el cuestionamiento es si, o la sospecha que ayer se viralizó, era si Feynman se había anticipado al allanamiento domiciliario de los Kovalevkar, que fue muy escandaloso, porque recuerdan que llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, creo que son los que encabezaron aquel allanamiento, con intenciones de allanar Nordelta, donde habitan los Kovalevkar. Ahí se encontraron primero con un señor de seguridad en la garita que no lo dejaba pasar. Sí. Después se determinó que el señor de la garita le avisó a Johnny Kovalevkar y a su hermano que estaban por allanarlos. Entonces los Kovalevkar meten guita en el baúl de un auto de lujo, no me acuerdo Sí. si era una Ferrari o un auto así, un Lamborghini. De hecho, después vimos la foto con los 10 autos de lujo estacionados, eran 10, si no me equivoco, 10 autos de lujo estacionados en una de las cocheras de Eduardo Kovalevkar, el escritor erótico, que además tenía gusto por los autos y le transmitió el gusto a sus hijos. Era un Porsche. Un Porsche, bueno. Y en el Porsche había guita en efectivo, un montón de guita en efectivo. Todo porque, suponíamos, le había avisado, suponíamos no, se había determinado que Claro. el de la garita le Le había avisó. avisado, cosa que vos le avisás a alguien que lo van a allanar, le estás dando una enorme ventaja. Y sí. Imagínate si le avisás 3 horas antes. Claro. Uf. Ya te Es curioso, fuiste porque en el Porsche. todas las veces que yo pienso, si me pasa algo urgente y tengo que salir corriendo, ¿qué es lo primero que hago? Agarro a mis gatos, los meto en su valijita y me los llevo. Esto metía en dólares, ¿no? Lo cual nos marca... Parece que los gatos podían No, ir en Adrián. Uber en el caso de No, Kovalevkar. la puta Claro. madre. La Claro, puta no, madre. en un cosito. Aparte siempre conseguís nuevos, no están encariñados Claro, no. Yo lo he definido. con la De felinos. Claro, las mascotas. No, está bien. No, me también parece que le podían pedir un Uber. Que también podían. se puede mover. No hay un Uber Cats. Era para mostrar la distancia económica, pero Hay está uno bien. más cheto. Tiene más sentido con lo de la escritura.
Erótica, Correcto. pornográfica. Claro, bueno. Vamos a lo nuestro, vamos al relato. Entonces, aparentemente, entonces, se le podría citar a Feynman, si bien, insisto, los audios no están incorporados al expediente, pero el propio Feynman reconoce un contacto en un horario donde todavía no se había realizado el allanamiento. Feynman, en su captura, reconoce el contacto, no haber avisado de un allanamiento, y él dice, ¿cómo pude haber avisado de un allanamiento si el allanamiento se hizo una semana más tarde? Pues bien, no pasó eso. El allanamiento fue esa madrugada a los domicilios, y siempre estuvo la duda, por esto que vos decís, Carla, ¿qué es lo que uno hace si se entera de que en un par de horas va a ser allanado y tiene el culo sucio? O sea, sabe que cometió delito. Bueno, primero borrar las pruebas de delito y después hacerse de un dinero que, si tu intención es estar prófugo, te permita vivir prófugo. Es muy caro vivir prófugo, ¿eh? No es barato, es carísimo vivir prófugo. Todos los que estuvieron prófugos cuentan que es muy oneroso y que en la cobertura que se necesita para sostenerse en situación de prófugo es una cobertura muy, muy, muy onerosa. Digo, Kovalevker había tomado la previsión de llevarse la guita. Claro. Tenía intenciones de profugarse. Y no mantener ocurrió. el estilo de vida, evidentemente. Y bueno, porque eso también es mantener caro, ¿no? un estilo de vida, claro, y eso es caro. Bueno, lo cierto, insisto, es que ayer se conocieron estos audios que se suman a otros que se habían conocido anteayer, donde la propia Pérez Roldán haría alusión al dinero que se pagó por el Movistar Arena para el festival de rock que hizo Javier Milei el año pasado. Hay, insisto, son audios que no podemos reproducir porque no están en el expediente y porque no conocemos el origen, no sabemos qué tan manipulados están, pero en ese audio en particular hay 2 o 3 elementos que son conocidos, que tienen que ver con las dudas sobre el financiamiento de ese acto que en su momento se había dicho fue financiado por una editorial. ¿Se acuerdan que en su momento se dijo esto se financió por una editorial? La editorial que publica el libro de Milei. Hojas del Sur. Sí. Hojas del Sur. Entonces arriesga Pérez Roldán que por la vía de esa editorial se lavó la guita, que los Kovalevker lavaron guita para financiar por la vía de esa editorial el Movistar Arena. Con lo cual ya habría otra instancia posible de investigación, que son maniobras de lavado a través de empresas, por ejemplo, en este caso editoriales, que le pagan regalías a Milei. Porque esto no es joda. O sea, si la editorial le paga regalías a Milei por los libros, iba a decir que él escribió, que él publicó, No, claro. aparentemente escribieron otras personas, él plagió y publicó. Pero bueno, los publicó Milei, las regalías las cobra Milei. ¿Es guita por la venta del libro? ¿O la editorial funciona como un mecanismo de lavado? ¿Tanta plata No, te no dan? sé. No, Claro, está bien. publicar un libro, te lo puedo asegurar, no te da un mango. Está bien, está bien. Salvo casos muy ¿Estás excepcionales. para alquilar un Movistar Arena con tiranía? No estoy en condiciones. Pero vamos a estar en la Feria del Libro el próximo 8 de mayo. Atención. Vamos a estar. De paso. Esfuerzo de punto de encuentro, gran esfuerzo de punto de encuentro. La editorial, que el próximo 8 de mayo nos va a tener el centro que me tiró Extraordinario, muy Luis bien. Píndola, Muy bien. Guillermo como- Barros Esqueloto. Como las publicidades Mirá, que y salen aparte, en YouTube, ¿viste? tira el centro y va a cabecear porque va a estar presentando Luis Píndola el 8 de mayo. Bien. Yo no. No- Sí, ¿cómo que Quería no? hablarte de eso. Por favor, Espíndola, te vas a bajar ahora. Allá está el Tengo un flyer, mes. ya está el flyer publicado, ¿viste? Que esto es contrato de piedra. Bueno, Can Devoto, Luis Espíndola, Emir Sader, el 8 de Puesto mayo. menor. Filósofo, político brasileño. Bueno, cerramos esta ventana, después vamos a dar más precisiones, pero el 8 de mayo presentamos el libro a las 7 de la tarde en la Feria del Libro. Volvemos. Para ir cerrando. Entonces, ¿por qué es importante esta historia? Porque Pérez Roldán alude en ese mismo audio donde se habla del presunto financiamiento con dinero de las coimas de Andis o de los contratos de Andis del acto en Movistar Arena, en ese mismo audio se alude
a la relación comercial, política, pero sobre todo comercial, entre Cova Lipker, Lule y Martín Menem. Según ese audio, según la prensera, que tiene un vínculo largo con los Cova Lipker, la verdadera relación económica y política de los Cova Lipker con el gobierno es a través de Lule y Martín Menem, que son el brazo derecho e izquierdo de Karina Milei. Y este aquí que recordé que en el repaso de los créditos del Banco Nación nos habíamos salteado un crédito importante. Importante digo porque es de más de 200 millones de pesos. Es un crédito por 236.918.000 pesos. Crédito jugoso. Destinado a otra Menem. Conocíamos el de Sharif. ¿Cuántas Menem hay? Un montón. Son muy prolíficos. Este es un monto, es un crédito del Banco Nación a Nazarena Menem, Nazarena Saura Menem. Es la hermana de Sharif Menem. Ella es Nazarena, se las presento. ¿Cuántos años tiene? 26 15. añitos. Ah. 26 añitos. Su primera tarea es administrativa. Perdón, ¿Cómo, perdón? Ah, bueno. Administrativa en la Auditoría General de la Nación. Por supuesto, cargo al que no accedió por concurso, está claro, ¿no? No, claro. No participó de una compulsa de currículum, cosa que no existía en el caso de Nazarena. Accedió por acomodo político. Qué suerte que tienen los Menem, digo. Mucha suerte. La Auditoría laburo. General de la Nación depende de, del Congreso de la Nación. ¿No? Desde el punto de vista de su organización administrativa, depende del Congreso de la Nación. Martín Menem es el presidente de la Cámara de Diputados. Lo es. Bueno, Pero rico. con Martín Menem trabaja Sharif, el hermano de Nazarena. Tiene 24. 24. Bueno, Nazarena tiene 26. Y entiendo que debe haber tenido el berrinche de hermana mayor. Al pendejo le consiguen Todo un crédito. Vamos, vale. Todo al pendejo y a mí nada. 300 Machirulos. palos le dan al chiquito y a mí nada. Bueno, para vos hay también y le dieron 236 millones de pesos. Insisto, diría Felipe Núñez, una persona que no era apto crédito. Digamos, no tenía antecedentes, su relación de trabajo virgen. es por contrato temporario, no está todavía integrada de manera permanente como empleada de Congreso, como decís vos, quit virgen. Bueno, Las magias que están haciendo en audiovisuales para mostrar Sí, sí. el monto con la cara de la sí, chica sí, me encanta. tiran magia. Bueno, Nazarena Saura Menem, 26 años, se suma entonces a los Menem beneficiados por este gobierno que Décadas. en un recorrido no tan complejo te unen los créditos del Banco Nación, los curros en Andis, los curros que todavía no han sido tampoco abordados judicialmente con el contrato de empresas de seguridad, de agencias de seguridad. Algo hemos contado en algún momento, creo que Carla en algún momento contó también curros con agencias de seguridad y contratos con agencias de seguridad de la familia Menem. Y todo eso ocurre, iba a decir a metros del despacho de Karina Milei, pero Lule prácticamente habita el despacho de Karina Milei. Y el despacho de Karina Milei está en los 15 metros cuadrados del poder. Es el jefe. Entonces, mientras nosotros miramos a Dorni, y está bien que miremos a Dorni, hay un magma creciendo, un magma cada vez más caliente, de hechos de corrupción que involucran al corazón mismo de la familia Milei. Por suerte, a la manera de Chapulín Colorado, aparece alguien para salvarnos. Y como esto involucra a los Menem, es precisamente una Menem. Caramba. La que viene a salvarnos. Zulema Menem, Zulemita, que fue pareja y es la madre del hijo del papá de dos hermanos involucrados en negocios con el gobierno a través de Vialidad o vinculados a la causa Andis. Recuerdan que contamos acá
que el papá del hijo de Zulemita Menem, Sí. Pocoví, Marce Pocoví, es el papá de Kevin Pocoví. El Gente miope. encargado o uno de los encargados de lavar la guita entre el uso de criptomonedas, dólares, billete y crocante de las coimas de Andis. Ahí conocimos a los Pocoví, justamente las coimas de Andis. Bueno, en ese rulo de esta historia aparece Zulema Menem denunciando a su hermano por robo. ¿Será Zulemita la que viene a hacer justicia finalmente con la familia Menem? Caramba. A ver, escuchemos cómo fue la denuncia. Esto ocurrió anoche. Ha pedido la detención de su hermano Carlitos Ah, Nair. no, justo, el único ¿Por qué Menem que no está Zulemita pide involucrado la en ningún detención curro. de Carlitos Lo metieron. Nair? Ya está. Justamente porque Carlitos tiene varias causas en suspenso y él sería reincidente. Pero pará, por se una robó un causa collar, de robo. Carlito. Lo acusan de haberse momento a robado un otro collar. puede ser Además, que detengan él era el no a reconocido, Carlos ¿no? Nair Él es, hoy. no, estuvo Él fue 26 años sin reconocido, ser claro. reconocido, claro. La anaconda. La anaconda. Claro, ¿te acordás? Ah, mira, no había ese era el reconocido ese collar. dato. O sea, para yo me había entusiasmado. Zulemita entonces no denunció a su primo Martín, Bueno, a poco. no denunció a su primo Lule, no denunció a su sobrino Yarif, No, no denunció a su sobrina Nazareno. Nazarena, no denunció al papá de su hijo Marcelo Pocoví Terrible. o a los hijos del papá de su hijo, a los Pocoví también involucrados en el negocio de Andes. No los vio. Se la agarró con el Se la bastardo. agarra con el único que pobre, un migajero. De hecho, Para mí, Sí. le reprocha no estar a la altura del choreo, hacerlos quedar mal. esto es berreta, le Claro, está por diciendo. berreta lo denuncia. Pobre. Escúchame, el nene de 24 años se está choreando 300 palos del Banco Nación y vos te robás un collar. Claro. No estás a la altura del No estás a la apellido. altura. Claro. Lo Estoy mata. Al estoy pedo viendo te reconocieron. el sondeo de Jacobe. Hay una pregunta muy simpática. ¿Cuál fue el gobierno más corrupto desde la vuelta de la democracia? Sí, eso dice Jacobe. Es de Jacobe, ¿eh? Sí. Obviamente aparece Cristina primero, Sí. por supuesto, pero con el 44% de los Qué votos, lógico. redondeo. Se robó Pero 3 atención, PBI. ¿quién aparece segundo? ¿Quién? ¿Quién? Javier Milei. No. Con el 31% de los votos. Es impresionante de las respuestas. Bueno, yo creo que están, a ver, habiendo Menems en el gobierno de Milei, yo marcaría una continuidad. Digamos. Claro. El tercero es el de Carlos Saúl con el 8%. Sí, pero Bueno. pasa que continúa ahora. Claro. Es el choreo. Claro. Es aquel el de- desarrollo. No Pará, dice y lo estamos desarrollo. haciendo- Sigue en desarrollo. Y nos Bueno, estamos haciendo que los sumar. boludos con Macri, pero dale, Y nos no, estamos haciendo dale. los boludos. Macri lo pone abajo del 6. No. Bueno, pero la percepción pública está muy alterada justamente por la manipulación mediática. Si me preguntas a mí, para mí el más corrupto de la historia es el Mauricio Macri, con Toto Caputo y los 100.000 millones de dólares de deuda que empeña a la Argentina por décadas. Si hay un hecho de corrupción estructural en los últimos años en Argentina, es ese episodio. En segundo orden pondría la enajenación de bienes estratégicos del Estado. Durante el gobierno de Carlos Menem hubo mucha corrupción en todo ese proceso. La privatización de YPF, de aerolíneas, de yacimientos, de energía. Bueno, está trabajando, lleva 2 años. Está trabajando para estar a nivel. Y yo creo que es lo que le reprocha Zulemita a Carlitos Nair. Puede ser. No está a la altura del mandato de sangre. Menos de 300 palos, Claro. no sos un Menem. Y no. No, es como un derecho de admisión.